Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yomi, Masayat Awazara, Daf Mem Vav, página 46. Quedamos en la Tana Kame de Rav Sheshet. Estamos parados en como las octava línea que pone Kol en Kotz. En Kotz. ¿Se acuerdan eso? Bueno, ahí. Tane Kame de Rav Sheshet. Enseñó un Tana enfrente de Rav Sheshet la siguiente baraita. Aobde Kohavim, Aobdim et Harim et Gebaot. Idólatras que sirven las montañas y las colinas, Hemutarim. Las montañas dijimos que se puede tener provecho porque no las prohíben. Beobdehem Besaif. Eso sí, las personas que sirvieron tienen pena de muerte, con espada, decapitado. Esa es la ley que le toca a un gentil idólatra, obviamente. Si fuera un yudí, tiene otra ley. Beta Zeraim, Beta Yerakot, pero si sirvieron y te idólatras a las semillas y a las verduras que estaban en esas montañas, Hen Asurin de Obdehem Besayef. No solamente está prohibido, no solamente ellos, los idólatras, están condenados a estar decapitados, sino que también las verduras y las semillas están prohibidas. Muy bien. Amar, entonces eso enseñó el Taná enfrente de Rav Sheshet, una baraita. Amar le respondió. De Amar Lach Mane, esta baraita que me trajiste, ¿como qué opinión sigue? Sigue la opinión de Rabbi Yossi bar Yehudahi. De Amar, Ilan Shinate o Ulbesov Fado Asur, un árbol que fue sembrado con cabaná buena, o sea, normal, y después lo sirvieron, está prohibido. Y aquí también está explicando Rav Sheshet que esta baraita de las plantas y de las verduras está hablando que al principio fue sembradas bien, y después sin intención para mal, y después fueron servidas. Obviamente lo que va a estar prohibido nada más es lo que crece, el extra que crece de cuando empezaron a servir, lo que está prohibido. Pues una manera dice, Belukma Beilash Yatu Betchia Lekach. ¿Por qué no estableció la baraita en un árbol? Bueno, en verdad no es un árbol, el Bach lo borra y dice que es las plantas estas o las verduras, pero no importa, que fueron plantadas o sembradas y después y fueron plantadas en un bitjilá, en un principio lekach para esto, y sería de Rabanán, y también podía incluir la opinión de Rabanán, que si obviamente que fueron sembrados para eso, también Rabanán lo prohíbe. ¿Por qué obligó a Rav Sheshet a explicar que estamos hablando de cosas que fueron sembradas o plantadas bien, como era intención? Dice la Habaná, los alcatas, no es lógico que esa fuera la intención de la baraita. ¿Por qué? De que Tania Dumia dejar. ¿Por qué? Porque la baraita unió estas plantas, o el árbol, lo mismo, a la montaña. Porque la baraita habla de dos casos. Mahar, como la montaña, la montaña es obvio que no fue colocada ahí en un principio de idolatría, obviamente. Af Hainame, también estos árboles o estas matas y hierbas que no fueron plantadas o sembradas para esto, y por eso es que Rav Sheshet tuvo que explicar lo que explicaba. Itmar, vamos a analizar algo que se dijo en el centro de estudio. Abne Har Shridaldelu, piedras de la montaña, una montaña que fue servida por los idólatras, pero le dijimos que en la montaña no pasa nada. Pero las piedras de esa montaña empezaron a ledaldel. Ledaldel significa que se están cayendo de la montaña las piedras. La pregunta es ahora si las piedras están prohibidas o permitidas, después que sean servidas las piedras, obviamente. Bené Rabijilla y Rabbi Yohanan. Hay una discusión entre los hijos Rabijilla y Rabbi Yohanan. Hatamar
una opinión dice asurot, deja de amar mutarot, otra opinión dice mutarot. Maitaman de amar mutarot, ¿cuál es la opinión que dice que son mutarot? ¿Por qué? Para comparar que lo compara con la montaña. Mahar con la montaña es algo de Adam, es algo que la persona no tiene dominio, no tuvo dominio sobre eso. Un mutar, y está permitido. Afname, también estas piedras, de Adam, estas piedras no tuvieron dominio las personas sobre ellas, o sea, no que el ser humano vino y las arrancó, se cayeron solas, un mutarí, y por eso no están permitidas igual que la montaña. Pues dice, pero mal dejarse pero la montaña está pegada al piso, las piedras no, entonces quizás no es una buena comparación. Dice, no, eso no es pregunta, ¿por qué? Porque behematología, los animales demuestran que aunque no están pegados al piso, si el ser humano los sirven como idolatría, no se dañan, entonces no pasa nada. Pero no me traigas prueba del animal. El animal es un ser vivo, es algo importante, y por lo tanto no lo puede prohibir un idólatra al servirlo, quizás es diferente a la piedra. Pero Hariogía, la montaña después demuestra que aunque en verdad no es un ser vivo, de todas maneras no importa porque no se daña con el servicio de los idólatras. Y entonces, entonces van a preguntar, pues la montaña está pegada y el animal es un ser vivo, entonces vuelve este din, estos argumentos, una y otra vez. Entonces, lo raíz de que raíz de, yo no veo las características de uno, por ejemplo, de la montaña, como la característica del animal. Veo raíz de, y no veo la característica del animal, que raíz de, como la característica de la montaña. Entonces, ¿qué hacemos para poder sacar un estudio a partir de ellos? Fácil, buscamos un factor común entre ellos dos. ¿Cuál es el factor común? de Adam, mutar. El factor común es que tanto el animal como la montaña no están bajo el dominio, o no estuvieron bajo el dominio de la persona en ese momento, un mutar, y están permitidas. Afkol, también todo lo que no ha tenido influencia, es decir así, de la persona, por ejemplo estas piedras, las piedras no las arrancó la persona, se quedaron solas, mutar está permitido. Pero este factor común tiene un problema, ¿cuál es? El factor común de ellos, no nishtanu vibriatán, tanto la montaña como el animal no nishtanu, no cambiaron su forma de como es original. Y las piedras estas que se cayeron, sí, eran montañas, ahora salieron y no son piedras. Entonces quizás es diferente, no puedo aprender las piedras de ellos. Él tiene razón, entonces hay que el factor común va a ser mi vejemá balat mum umehar, de un animal que le salió un defecto, que tenía un defecto, y los idólatras le sirvieron, y de una montaña. Entonces vemos que ellos, ninguno de los dos que ha prohibido al ser servido por el idólatra. Aún mismo que el animal tuvo un cambio. Era un animal que nació bien, ahora tiene un balmum, un defecto, y no importa, eso no influye. También las piedras, aunque cambiaron, no influye y no reciben idolatría. Veiname, o también el factor común va a ser mi behematama. El animal estaba bien, sin defectos, pero Ilan Yavesh, el árbol estaba seco. Cambió el árbol, ya no es el mismo árbol. Y de todas maneras no recibe el árbol al estar pegado en la montaña, y nunca, cuando lo plantaron así. Entonces ese animal no recibe la impureza de la influencia de la idolatría, tampoco la piedra. Muy bien. Perfecto. Humán de Azar, la opinión que prohíbe las piedras, ¿qué va a pensar o qué va a opinar? Leajeketiv, que por eso la Torah me dijo en el tema de idolatría, Shaketz te shaketzenu betaev te ta'avenu. Tienes que abominar y repugnar todo lo que tiene que ver con idolatría. ¿Por qué me habló de esta forma repetida? De atia midina leitera,
que lo mismo que tú puedes prender algo que estaría permitido por un din, o sea, por un factor común que vimos ahora, lo tatia, no lo aprendas, prohíbelo. Es decir, lo que está claro, que está permitido, que la Torá me lo permitió, ya, la montaña, el animal está permitido, está claro. Pero algo que no, como es la piedra, y lo quieres aprender por un Calvajomer, esa opinión dice no lo aprendas. ¿Por qué? Porque hay que ser más estrictos en el tema de qué, de idolatría. De la Amnesia Testayem, vamos a concluir de Bené Revijilla de Sharu, que en la discusión que vimos antes, que era entre los Bené Revijilla y Rabbi Yohanan, los que permiten son los hijos de Revijilla. ¿Por qué? De Bae Hizquía, porque Hizquía una vez preguntó. Hizquía es uno de quién, de los hijos de Revijilla. ¿Qué preguntó? Zakav Betzal Ishtahabodla, una persona logró poner de pie un huevo para aposternarse al huevo. Mao, ¿cómo la alhaja del huevo? ¿Se prohíbe o no? Calza Kata, la que más está pensando que la pregunta es la siguiente. Leishtahabodla beishtahabala, para posternarse y se aposternó. De que vaya leche, ¿cuál es la pregunta? Que Haize Kifta, el hecho que él paró el huevo para eso y además se considera que es una acción importante y es como si tuviera tefisat yad. La persona influyó sobre esto importante. O le además o no es nada. Dice o no es nada. Aval. Entonces esa sería la duda de Hizquiyá, si lo podemos considerar tefisat yad y entonces estaría prohibido o no. Y si no lo considero tefisat yad, no estaría prohibido porque es un huevo que nace es el huevo que nació de la gallina, que la gallina misma no está prohibida. Si la sirven, el huevo tampoco. Entonces, esa es la pregunta. Aval los zakaf, es lo que dice aquí. Pero si la persona no levantó, no paró el huevo, los mitras no va a estar prohibido. ¿Y por qué? Porque no hubo tefisat yad, porque la persona no influyó. Vemos aquí que, aún mismo que es algo, el huevo es algo, un producto que sale de lo principal, que es la gallina, que es la que no recibe la provisión de idolatría, por ser animal, por ser vivo. Entonces también el huevo, vemos aquí, el huevo tampoco está prohibido. Entonces, Shamina Rabhia de Sharu, Rabhia son los que permiten, no los que prohíben, los que permiten. No sé si he dicho antes de que los hijos de Rabhia eran los que prohíben, no sé, no estoy muy seguro. Pero de aquí se aprende que los Bené Rabhia, Sharu, son los que permiten. ¿Por qué son los que permiten? ¿Por qué? Porque Hizquía es uno de los hijos de Rabhia y aquí vemos que permitió. Pues toda la pregunta es si él levanta y si se considera una acción de tefisat yad. Pero si no, está permitido. Quiere decir entonces que son los que permiten. La madre dice, leo la malach Bené Rabhia de Asre. Te voy a decir que en verdad los hijos de Rabhia son los que prohíben. Y bueno, el Bajle aquí, Beishtahabala, a falga de los Zakfa. Aquí estamos hablando que el caso cuál es, que se aposternó el huevo, al mismo que no lo levantó. Y de todas maneras, Asura, está prohibida. ¿Por qué? Porque el huevo ya no es la gallina. Entonces saldría como la piedra de la montaña, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? De Aja, y aquí entonces, Bemaya esquina, que cuando se acaba de salir a este entonces de lo Ishtahabala. La pregunta de él es que él paró el huevo para posternarse y no se posternó. ¿Por qué? Porque si ya los hijos de Rabhia en verdad sostienen que aunque no lo levanten, cuando no levanten el huevo, al posternarse está prohibido, cuánto más se lo levanta. Entonces ahí no hay ninguna pregunta, porque para él si ya sale del ser vivo o la piedra que sale de la montaña ya perdió su esencia de ser Bejupal Karka o ser un Balhaim. Entonces esa no es la pregunta, porque para él es Pashut. La pregunta va a ser que el señor levantó el huevo, lo puso derecho, pero no se aposternó. Esa es la pregunta. Uleman Butelemará. Esta pregunta es que ya entonces son quién iría y le manda amar a Wat Kohabim Shel Israel a Suramiyad. Sí me quiere decir que el caso es que una idolatría
una idolatría de un judío que piensa hacer idolatría está prohibida inmediatamente, aunque no lo haga. Entonces no hay ninguna pregunta. Aquí Asura ya levantó un huevo para eso. Y le manda a llamar a Abel, pero según la opinión que dice que para que esté prohibida tiene que ser que la sirvan, pero el ponerlo no. O sea, la famosa opinión de Rabbi Akiva, ¿qué opina que tiene que servirlo, si no? Entonces, ¿qué pregunta era Hizquiyá? Jalopalca, no la sirvieron al huevo, entonces ¿cuál es la pregunta? No, los trija, la pregunta es que Goshe Zakab Betzal y Istajabodla sí levantaron el huevo para posternarse a ella, veló Istajabela y no se posternó como dijimos, Ubao Kohabib Istajabela y vino un goy, vino un idólatra gentil y se posternó. Esa es la pregunta. Entonces la pregunta es si este señor dañó basada en la opinión de que hay que servir, obviamente, la opinión de Rabbi Akiva. Entonces la pregunta es, Quijá de Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, como esto digo que dijo Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Israel se sacaba el benal y Istajabodla, un judío que levantó un ladrillo, lo puso derecho, ¿no? Lo irguió el ladrillo, Ubad Kohabim Istajabala Asura, y vino el gentil idólatra, se posternó y prohibió el ladrillo, está parado incluso para Rabbi Akiva, lo prohíbe. Entonces, la pregunta va a ser, de qué vaya a leer, según Hizquiyá, es que levená, el ladrillo, es obvio que está prohibido porque es hu de binkera zekifatá. Él está prohibido porque se reconoce que un ladrillo, tú lo pones derecho, o sea, lo erguido, se ve el ladrillo que es diferente, está parado. Entonces la acción que hizo el judío, una acción importante. Entonces, por lo tanto, el gentil, cuando vino y lo terminó, prohibió el ladrillo. Abal Betzá, pero levantar un huevo no es algo muy significativo, pues no lo derecho. Entonces, por lo tanto, ahí el hecho de que venga el goy y si se posterna no lo prohíbe. O Dilma lo llena, o quizás no hay diferencia. Esa es la pregunta que entre el ladrillo y huevo, teco. Y así termina, no hay respuesta a la pregunta de Hizquiyá. Pero vemos entonces que esta era la pregunta de Hizquiyá. Preguntó Ray Barjama, Ishtahabelahar Abanav Maole Misbe, una persona un idólatra que se aposternó hacia la montaña, y dijimos que la montaña no recibe impureza, pero ahora quiere agarrar las piedras, las Abanav, ¿para qué? Para usarlo para el altar del templo. Maole Misbea, ¿se puede usar para un altar o no? Esa es la pregunta de Ray Barjama. ¿Por qué la pregunta? ¿Yesh nevad mechubar etzel gaboa o en nevad mechubar etzel gaboa? O sea, quiere decir, existe el concepto de nevad, algo que fue servido para la idolatría, si está prohibido en que, aun mismo que esté pegado al piso como las piedras de la montaña, pero para gaboa, para Hashem. Es decir, para un ser humano no, ya dijimos, no lo prohíbe para nada. Pero si es para Hashem, quizás sí, o quizás en Nevad, o quizás no hay problema. O quizás en Nevad de Mejupat el Gaboa, igual que el ser humano se permite, también se permite para Hashem, para hacer un Mizbeach y haber un Korban. Veintim Selomar Yesh Nevad de Mejupat el Gaboa, y si me quiere decir que la opinión es que sí hay la provisión de algo que fue servido, algo que se hizo de idolatría, aunque esté pegado al piso como la montaña, solamente para Hashem está prohibido. Por ejemplo, hacer un altar, para hacer un korban. Machshirei korban, que korban damo, olo. Las cosas que se usan para un medio, para poder hacer propicio un korban. O sea, cosas de que se usan utensilios. Es como el Corán mismo, o sea, como el animal que estaría prohibido, que se sabe que un animal que fue servido, está prohibido para Hashem, no para el ser humano, para Hashem está prohibido, o para hacer un altar, también estaría prohibido. Muy bien. O quizás los machshiré no es como un Corán mismo, no es como el animal mismo, no es como el altar. O de repente
O sea, la pregunta más que todo, o sea, la pregunta de la página anterior, que hizo Rabbi Hama es que quiere usar las piedras para hacer un altar. Entonces, ¿cuáles son los lados de la pregunta que dijo Rabbi Bar Hama? La pregunta es, ¿cuál es? Porque si existe, Bemejubbar, si en algo que está pegado al piso, las piedras, para hacer un Mizbeach, existe la provisión de Nehebat, porque para Hashem, para el ser humano no hay problema, pero para Hashem una sí. O no. Pero ni siquiera, o sea, la pregunta es, explica Rashi, más que todo es, sí, es como para encima del Mizbeach. O sea, entonces saldría aquí que la pregunta más que todo es que igual que el animal que sirven para idolatría no se puede hacer un corbán, a mismo de que para el ser humano está permitido, como ya hablamos. Entonces todo lo que se sube al altar, entonces sería prohibido. Ok. O quizás no hay prohibición. Entonces puede llevar algo al altar, un sacrificio, algo al altar que sea hecho de cosas pegadas al piso. Intin Salomar, de alguna manera, Intin Salomar, Yesh Nevad, Mejubal, Etzel Gaboa. Y si me quiere decir que sí existe la provisión de Nevad en cosas pegadas al piso, como para Hashem, o los Machshirei Korban, lo que no va a subir al altar mismo, sino bajo los utensilios, inclusive el altar mismo, el altar se considera ya el machshir, como se puede hacer corbán. Es como el corbán mismo y sería prohibido. Entonces las piedras estas, que era la pregunta original, las piedras estas que sacamos de la montaña para el altar, sería prohibida, aunque sea nada más un machshir. O no, quizás el corbán es más grave porque el corbán es lo que uno ofrece, pero quizás eso que no es un corbán, que el altar, que es un machshiré, pues lo que te ayuda a hacer el corbán, ahí sería diferente. Esa sería la pregunta. Ok. Amar Raba, dijo Raba, Calva Homer. Vamos a ver Calva Homer. Uma etnan, como el regalo, el pago de una zona, una mujerzuela. Shemutar betalush le idiot, que si el pago fue algo que no estaba pegado al piso, un bien mueble, incluso un bien mueble, está permitido para una persona tener provecho, la Torah no prohíbe tener provecho de ese pago. Asur bejubale gaboa, está prohibido para Hashem, inclusive si era el premio, el pago era algo pegado al piso. Está prohibido. Dichtiv, ¿cuál es la prueba? Lo tavi etran zona o mejir kelef. Dice la Torah pone que no puedes traer el pago de una zona o el intercambio de un perro a Hashem como un sacrificio. Dice los shane talush, los shane mejubbar. Como la Torah no hizo diferencia, quiere decir que tanto que el pago era un bien mueble, o sea, no era pegado al piso, o inmueble, las dos estarían prohibidos. Ahora, Nevat, eso es el transzona, ¿no? Ese es el pago de la zona. Ahora, lo Nevat, lo que fue servido para la idolatría, Sheasur, Betalut le idiot, que un idiot, una persona común, no puede tener provecho ni siquiera lo que está talush, perdón, no siquiera, lo que está talush, lo que el bien mueble, no puede tener provecho si fue hecho o azara con eso. Enodin Sheasur Mejubale Gaboa, cuanto más, el carajo, obviamente, cuanto más que Nevat es más grave y va a prohibir lo que está pegado al piso para Hashem. Ese sería el Kala Homer. Y desde aquí se aprendería entonces la pregunta de Rabbi Bar Hama, que todo lo que es Nevat estaría prohibido, todo lo que es servido para la idolatría, aunque esté pegado, a que se me juzgarle carga, va a estar prohibido para usarlo para Hashem.
Ok. Así sería la opinión de quien de Raba. Amarle Rabhuna Berre Yoshua le Raba. Le dijo Rabhuna Berre Yoshua le Raba. Ojiluf, ¿y por qué no lo ves al revés? Humane Evad, como lo que se es servido para la idolatría. Sheasur Betalush, que está prohibido en bien, algo que está ya mueble. Etzel idiot, que una persona común no puede tener provecho, como ya vimos. Mutar mejubar, está permitido mejubar, cuando es inmuelo, está pegado al piso. Legaboa, ¿cómo sabes que está pegado, cómo está permitido legaboa? Sheneemar, pues el pasuk, Elohehem aleharim. Velo eharim, Elohehem. La Torah pone que hay que destruir los ídolos que están encima de las montañas. Que se entiende que no las montañas que fueron usadas como ídolos, eso no hay ningún problema, se pueden usar. Como no hizo diferencia, entonces los Shanelet dio versión legaboa, se puede usar para todo. Entonces, Tran, Shemutar Betaluz le dio, de Tran que es más suave, de Tran el pago de la zona, que es más suave, que está permitido, incluso en algo que está un bien mueble para la persona idiot, Enodin Shemutar Mejubal Legaboa, no cuánto y más que va a estar permitido para lo que está pegado, un regalo bien inmueble, pegado al piso que está permitido para Hashem, para Gaboa. Entonces aquí aprenderíamos entonces, al revés, preguntó Ramuna, sale que primero sale que Talush, primero sale que Etnan, el pago de la zona permitido, y también sale que lo que es Mejubar en Nebat, en servido para allá, también está permitido. ¿Por qué lo viste al revés? Ve Mishum, y si me quieres preguntar, que no puedo decir así, porque el pasú pone Bet Hashem lo queja, y ahí yo podría deducir que no puedo hacer nada para Hashem. No es verdad, en el tema de la Torah, ¿no? En el pago. No es verdad, porque ese pasú, mi vayelele que de Tania, ese pasú lo uso para lo que dice la baraita. Bet Hashem lo queja, viene a enseñarme en el pasú del pago de la zona que prale para excluirme, que todo lo que se lleva a la casa Hashem está prohibido, para excluirme la pará. La pará es la pará duma. La vaca bermeja, Shena, Bala Bait, ella no se degolla y se lleva al Betamikdash. Eso se hace afuera del templo. Y entonces saldría que no hay problema si la zona le pagaron con una paraduma. Y se libre Rabilies de Rejayim Ombrim, y Rejayim dice, no, viene pasó decirme otra cosa, le rapó de Rikuim, para aumentarte los Rikuim, que son unas láminas de oro, para enchapar las paredes del templo del Kosh Kodashim, como son un adorno, no habría problema de que se haga del oro que trajo el pago zoná. Y ya, entonces, eso es lo que viene el pasuk. Más nada. Entonces es así, mi Kalvah Homer queda en pie. ¿Por qué entonces hacemos el Kalvah Homer tuyo y no el mío, que es para permitir? Amalé, por eso lo mismo, eso es lo que le dice, lo que le responde Raba. Ahora camina lejumbre, yo te tengo un Kalvah Homer para ser estrictos. Ve a tomarte le kula y tú me hablas un Kalvah Homer para ser Mekel. Kula lejumbre parginan. Cuando tienes dos posibilidades, uno kula, que es ser suave, ligero, y otro jumbra, que ser estricto, lejumbre pargina. Nosotros siempre utilizamos el estudio, vamos a utilizar el de la jumbra, el estricto. Amale papá, así dijo Raba, entonces le dijo, perdón, le dijo Rabuna, no está bien, lo mío es lo correcto. Amale Raba, papá le Raba, pero vino Raba y le dijo a Raba, pecoleja diga kula bejumra y kula lo parginan. Que dice, siempre que hay dos posibilidades, una ligera y una estricta, no vamos por la ligera, según tú nunca, pero no puede ser, vea, azá de Pesach. Hay un concepto de que si cayó Shabbat, eres Pesach. O sea, eres Pesach Shabbat. Y hay que esparcirle el agua de la paraduma a alguien que está impuro para poder hacerlo. Si no, está exento. Y si lo hago, lo obligo a hacer el corbán. De pligue rebelías de Berakiva, discutió rebelías de Berakiva, de rebelías de Valejumbrá. Valejumbrá, ¿qué significa Valejumbrá? Para decir que no importa, que rompa Shabbat, que le esparza el agua de la paraduma. ¿Para qué? Para que pueda hacer Bekaja y Legabra.
y obliga a la persona que hacer el Corban. De Rabbi Akiva le cula, y Rabbi Akiva fue ligero, upatar, y dijo que esa persona está exento de llevar el Corban, fue ligero. Becapare Rabbi Akiva le cula, y Rabbi Akiva cuando le presentó el estudio a su rabino, se presentó le cula, como dijimos, ¿cuál es? De Tnan, como dice la Mishnah, Eshiv Rabbi Akiva. Rabbi Akiva respondió, Hiluf, tú lo ves estricto, dijo Rabbi Eliezer, yo lo veo ligero. Como la azá, que es la azá, esparcir el agua de la paradumá, es una provisión de rabínica, y no de Shabbat, no se puede hacer el Shabbat. Entonces, Shahitá, Shei de Oraita, la cosa que en cuanto más que no se puede hacer la Shahitá de Oraita, de una isú de la Torah, de un Corban particular, de Corban Pesa, no cuanto y más. Entonces sale de aquí entonces que aprendió Rabbi Akiva que no se puede hacer la azar, no se puede lanzar o rociar las aguas de paradumá sobre esta persona en Shabbat, y por donde sale le cula que no se Corban Pesa. Entonces vemos de aquí que ganó le cula. Entonces responde, dice, no. Es ahí, no hubo cula y jumbra. Ahí Rabbi Eliezer gambre. Rabbi Eliezer en verdad le enseñó como Rabbi Akiva decía. Le cula, no había jumbra. De hay que leer Talmud, y no se le olvidó el estudio a Rabbi Eliezer, y lo estudió al revés, que era le jumbra. Beata Rabbi Akiva le adcure. Y Rabbi Akiva vino y le trajo este estudio, en vez de decírselo directo. Mira, rabino, usted se lo olvidó. Para no decirlo así, no está bonito. Entonces te lo trajo en forma de estudio para que así quizás se recuerde. Pero no que hay jumbra y cula. No hay las dos. No hay que hay un lado cula, un lado ligero y un lado estricto. No, aquí hay un solo lado. El otro lado es que se equivocó, se le olvidó. Y por eso es que aquí vamos a cula, porque hay un solo lado. Pero hay no de amar, hizo lo que dijo Rebbi, al tachpireni mirshad adin. No niegues, no niegues mis palabras en el momento que estoy presentándote esta ley. No negar, es rechazar, no rechaces. Gazme kurban y meja, porque al final el rabino no se recordó, entonces le dijo, así recibí de ti. Azah shebut venas de Shabbat. La prohibición de Azah, de esparcir la agua de la vaca roja, es de Rabanán y no se permite, y en Shabbat, y por lo tanto este señor Tapatur de Corban Pesach y Ekula, pero porque no hay jumbra. Preguntó Rabbi Barjama, Ishtahabele kamat hitin mau, de Menajot, alguien que se posternó a un campo de trigo, de espigas de trigo, pegadas al campo, y preguntó, después que se corte ese trigo, ¿se puede hacer para Corban Minjá o no? Corban Minjá para el Betamikdash. La pregunta es, ¿Yesh Shinui Benevat o En Shinui Benevat? Algo que fue servido, idolatría, si le cambia su forma, ese Shinui influye y ya está permitido. Por ejemplo, el trigo se va a volver harina para hacer los sacrificios de harina. O en Shinui, o no hay o no existe concepto de un cambio en las cosas prohibidas de servir de idolatría, por lo tanto, igual está prohibido hacer este Corban. Así preguntó Rabbi Barjama, y Amar Marzutar Beder Nachman, Tashema dijo, ven y aprende, Kol Asurine Gabe Misbeach, todos los animales que están prohibidos para el altar, Blaotehem Mutarim, Blaotehem, los que nacen de ellos, sus crías que nacieron después, están permitidas. De Tanalá, y sobre esto se enseñó una baraita que Rabbi Eliezer prohíbe. Entonces, aparentemente, esta sería la discusión. Dice que el animal estaba embarazado, pero cuando nació ya es otra cosa. Es como el caso de la harina. Entonces el Tanakama dice, no, ¿sabes qué? Como ya nació, está permitido, es un shinui. Y Rabbi Eliezer dice que no. La mamá dijo, no, esto no es una buena prueba, porque es verdad, Bitmaralá, y ya no se dijo sobre este estudio que amarra Naman, amarra Bua, Mahloket. La Mahloket es que Shenirbeu Ulbesov Ibru.
La mahloket es cuando primero estaban embarazadas, esa es la mahloket entre ellos, primero estaban embarazadas y después, no, primero las embarazaron y después, no, primero las prohibieron, hicieron reviar, tuvo una persona con el animal, o hicieron idolatría, cualquier no importa, y después quedó embarazada. Esa es la discusión. ¿Por qué es la discusión en Zeves de Gorem? ¿Por qué? Porque ya la madre está prohibida de altar porque un ser humano abusó de ella o le hicieron idolatría, y el papá, que es el macho, cuando está con ella, él es kasher. Entonces el bebé nació de dos fuentes, uno kasher y uno no kasher. Entonces la pregunta es Zeves de Gorem. Cuando dos entes, uno prohibido y uno permitido, generan algo, si ese algo, ¿cómo lo vemos? ¿Por el permitido, por el prohibido? Y esa es la mahloket ahí. Esa es la mahloket. Pero Aval Ibru el son Nirbeu, pero si primero está embarazada y después la mamá, el animal, y después Nirbeu, después fue abusada por el ser humano, Dibrei HaKol según todo el mundo está prohibido. Ahí porque ya el mismo bebé, la misma cría, estuvo en la prohibición. Y lo que cambia después no es lo mismo. Bajaname, también que Ibru Besov Nirbeu dame. Y el caso nuestro es como el caso que primero estaba embarazada, que el trigo, primero como la mujer embarazada y después abusaron del animal. Que ahí no hay mahloket, que todo mundo está prohibido. Entonces no puede ser que la respuesta que me dijiste que es mahloket. No es mahloket. O sea, el caso que me dijiste es que el caso de la pregunta de Ray Barhama, que era el caso del trigo, Marzutra quiso explicarlo, que es mahloket Tanakama y Rabbi Eliezer. Y la Gemara dijo, no es mahloket. ¿Por qué? Porque la mahloket es en otro caso. En el caso que primero prohibieron a la madre y después vino un macho y nació un bebé. Pero si primero estaba embarazada, ahí todo el mundo dice que está prohibido ese animal, igual que el caso nuestro. El primero Ibru, el trigo, primero sirvieron y después le trituraron para hacer el trigo, para hacer la harina. Entonces, según todo el mundo está prohibido. Muy bien. Y que de hambre, ¿quién opina? Otra forma de moverlo, pero esto nada más por los nombres cambian. La mahloket está ahí, es que Shenirbeu Ulbesov Ibru. Primero prohibieron al animal, a la madre, con una relación prohibida o con idolatría, y después se embarazó de un macho, y ahí está la mahloket en Zeves de Gorem. Aval Iberu Ulbesov Nirbeu. Pero si primero está embarazada y después abusaron de la madre ya con la cría adentro, Dibrei HaKol Asur, según todo está prohibido. También el caso del trigo es igual. Es un caso que ya estaba el trigo listo y ahí sirvieron al trigo y se hicieron idolatría y después ahora lo quieren arreglar triturándolo. No, es igual que el feto. Si nace ya no es nada. Igual que cuando nace el feto ya no influye, queda prohibido. Aquí también, cuando hacen la harina, está prohibida. ¿Qué comparación es esa? El caso del feto, de la cría, tiene razón. Cuando abusaron de la madre o le hicieron idolatría, ya estaba el feto. Entonces, todo el cambio, ¿cuál es el cambio entonces? Es que en un principio era un feto y cuando nace sigue siendo un animal. O sea, es lo mismo. Behemá primero, behemá después. O sea, el cambio no es grande. Lo que había nada más es una puerta que paraba al feto, a la cría a salir. Entonces al final es lo mismo, entonces no hay un cambio fuerte. Pero aquí en un principio era trigo, espigas y después harina, un cambio fuerte. Entonces en este caso yo puedo decir que no es igual que los animales, en este caso yo puedo decir que el cambio fue un cambio importante y sería permitido ¿para qué? Para hacer un corbán de harina para el templo. Bueno, así quedó entonces la pregunta de Rami. Bueno, entonces hasta el próximo Daf, Kol Tuv.